Bueno, y de inmediato entonces en las reacciones vamos a conversar, ahí está, lo ven en pantalla, el senador del Partido Comunista Daniel Núñez. Senador, muchísimas gracias y de inmediato, como vuela el tiempo y muchos quieren sus reacciones, su impresión respecto de la segunda acusación que se aprueba en el día, la de Ángela Vivanco, y luego le pregunto por la de Sergio Muñoz. Buenas noches, Mónica. Sí, ha sido una jornada larga. Son muy evidentes las situaciones irregulares de tráfico de influencia, de tráfico de influencia que involucran a la ex jueza Vivanco, y además hay audios, chat, hay una investigación que hizo la propia Corte Suprema a través de su Comisión de Ética que la llevó a la destitución. Por lo tanto, hay una gran cantidad de pruebas acumuladas para decir que la jueza Vivanco tuvo un notable abandono de sus deberes y por lo tanto correspondía a la destitución. Recordemos que ella hizo gestiones para favorecer a la empresa Movitec en el caso que afectaba a Codelco, influyó o buscó influir en el nombramiento del fiscal nacional, también conservador en Viña del Mar. Entonces, la verdad que había muchos antecedentes rigurosos, fehacientes, comprobables de las faltas que ella cometió y tuvimos una aprobación que, si no me equivoco, fue en la última votación unánime de esta destitución. Ahora, ella podría alegar lo mismo que alega respecto del procedimiento el magistrado Muñoz. ¿En qué sentido? Y lo decía su defensa, que desde la Cámara de Diputados haya llegado una acusación votada en la Cámara de Diputadas y Diputados en conjunto, parece algo del todo irregular respecto del mecanismo y de la forma. Sí, yo comparto que haber votado en conjunto dos acusaciones que eran a personas distintas y de casos totalmente diferentes es una irregularidad y afecta el debido proceso, pero hay que tener presente que en la Cámara de Diputados su abogado, no lo hizo en el Senado, pero sí en la Cámara, defendió que las acusaciones se presentaran de manera conjunta, es decir, él públicamente validó esa situación, yo creo con la secreta esperanza que provocar confusión, de poder generar que quienes no estaban de acuerdo con acusar al juez Muñoz en la Cámara votaran en contra y por esa vía no fuera tan contundente los que estaban por aprobar la acusación de la jueza Vivanco. Así que creo que ese argumento de la defensa pierde legitimidad y coherencia, en tanto en la Cámara no lo impugnaron, al contrario, defendieron que ese libelo se presentara como un solo acto de las dos acusaciones. Usted está diciendo entonces que, y esto es bien relevante porque es bien noticioso además, usted está diciendo que la defensa de Ángela Vivanco en la Cámara de Diputadas o Diputados trató de aprovechar el hecho de que venían amarradas las dos acusaciones. Así es, lo que yo pude revisar del proceso en la Cámara y lo que conversé con varios diputados y diputadas es que efectivamente la defensa no impugnó ese hecho, sino que más bien lo validó y pensando en que iba a obtener un beneficio al momento de la votación. Eso es básicamente aprovechar una irregularidad. Así es, yo lo entiendo igual que tú, Mónica, sí. Yo no estoy opinando, yo estoy tratando de entender qué es lo que usted está manifestando desde su perspectiva, lo que opine yo aquí, que a quién le va a importar. Pero vamos al magistrado Muñoz, porque usted ha sido bien duro al respecto. Fue un error que los parlamentarios oficialistas votaran a favor en la Cámara de Diputadas y Diputados esta acusación conjunta que llevaba a la ministra Vivanco y al ministro Muñoz. Mira, lo que pasa es que creo yo que ellos estaban en una encrucijada muy compleja. Si no votaban la acusación a favor, aparecían favoreciendo a la ministra Vivanco cuando habían evidentes antecedentes de su actuación irregular, pero por esa vía también, en el mismo acto de votar a favor, condenaban al juez Sergio Muñoz. Yo creo que el problema estuvo en el criterio que expresó, entiendo yo, el secretario general de la Cámara, Miguel Landero, de que esta acusación que presentó la derecha unida fuera declarada admisible y no se pudiera desarmar, es decir, que no se actuara igual como se actuó en el Senado. En el Senado se decidió en los comités que había que ver cada uno en su mérito, incluso hicimos sesiones distintas para tratar el caso del juez Muñoz, de la jueza Vivanco, y yo creo que ese fue el procedimiento que la Cámara no realizó y creo que eso los puso en esa encrucijada de tener que votar a favor de la acusación algunos para
dejar en claro que se estaba destituyendo a Vivanco, pero por esa vía arrastrar al juez Muñoz. Ok, pero de igual manera que hay dos puntos. Tenían una segunda acusación en contra de Vivanco, por lo tanto tenían la opción de luego apoyar esa acusación y explicar públicamente si realmente les parecía tan inaceptable que fueran juntas las dos acusaciones, si era, como dijeron algunos, una aberración jurídica. ¿No es eso lo más importante? No someter a dos personas a algo que parece una aberración jurídica, pero además sabiendo que tenían una segunda acusación en contra de Ángela Vivanco. O sea, al final, ¿qué es lo más importante? ¿Los principios o el efecto político, sabiendo además que tenían la otra acusación? Bueno, yo no estoy en la Cámara, no me por eso le pregunto corresponde a mí su juicio juzgar político, cómo si fue un votaron error. Sí, sí. Yo no quiero hacer un juicio de lo que hicieron o no los diputados sin estar ahí presente en cada uno de los momentos y los minutos. Lo que yo te puedo decir con absoluta convicción, Mónica, es que es un error y es una falta grave al debido proceso en una acusación votar conjuntamente dos casos que son distintos porque a cada persona se la juzga por sus actos. Y en la Cámara no se hizo eso. Se dio un voto en que tú podrías condenar a Vivanco y te estabas condenando al juez Muñoz cuando él podía, según tu parecer, ser inocente. Esa es la convicción que yo tengo y creo que eso es un error gravísimo. Ahora, si usted hubiera sido diputado, si ellos tenían el espacio político... Senador, si usted hubiera sido diputado, ¿hubiera votado a favor o en contra de esta acusación conjunta? Si yo hubiera sido diputado, hubiese exigido en la sala y en los comités que se separaran las votaciones y no me hubiese movido de esa posición. Pero puede perder esa posición, entonces, ¿después qué hubiera hecho? Bueno, mira, fui diputado en 8 periodos y logré, 8 años y logré que cosas muy importantes avanzaran. La nueva ley de pesca, cuando la presentamos, la nulidad de la ley de pesca, perdón, la nulidad, nos dijeron que era inconstitucional, la discutimos, la peleamos en la sala, la ganamos. Entonces, yo creo que hubiésemos sido capaces de ganar lo justo, lo correcto, que era haber dividido la votación entonces, le faltó el de la oficialismo acusación en fuerza. dos votaciones distintas. Mi impresión es que sí, que les faltó fuerza para poder enfrentar un escenario inédito. No sé qué habrá ocurrido, tal vez les pesó mucho la opinión de Miguel Landero, pero el secretario general de la Cámara, en mi opinión, es un ministro de fe que no está por sobre la soberanía de los parlamentarios. Por lo tanto, que Landeros tenga una opinión como secretario general no inhibe el que los diputados son los que, y diputadas en quienes reside en última instancia la soberanía, y ellos pueden cuestionar una opinión de la Secretaría General. Y no hay una crítica a la mesa de la Cámara, está encabezada por su correligionaria del Partido Comunista, Carol Cariola, está el diputado Aedo, en fin. La pregunta es, teniendo esa mayoría además dentro de la testera, ¿no le faltó fuerza también a la mesa de la Cámara? Mira, yo no he tenido posibilidad de conversar lo que ocurrió con Carol, tampoco con Eric Aedo, así que yo no quiero hacer un juicio anteriormente. Creo que el problema es del conjunto de los diputados y diputadas ahí presentes y después habrá que determinar quién tiene más o menos responsabilidad. Eso lo dejo abierto una vez que pueda conversar con todos los incumbentes o los involucrados en este caso. Lo quiero llevar también al tema de las supuestas inhabilidades o no para votar una acusación constitucional en el caso del magistrado Muñoz. Y se lo pregunto porque el senador Iván Moreira fue desaforado con el voto del magistrado, ahora ex magistrado Muñoz. A su juicio, ¿debió haberse inhabilitado el senador Iván Moreira? A mi juicio, como un gesto personal, como un acto de transparencia individual, tanto el senador Iván Moreira como el senador Karim Bianchi debieron haberse inhabilitado. Porque en ambos casos, en uno su padre y en el otro el mismo, estaban involucrados en fallos en que el juez Muñoz estaba participando y creo que eso le hubiese dado mucho más transparencia a este proceso. No obstante, ellos no tenían una obligación legal según el reglamento del Senado, pero creo que a veces las inhabilidades son actos éticos de transparencia y que son muy importantes porque este rol de senador y senadora nos pone tomando decisiones que son muy complejas y es evidente que si hay un juez que votó un desafuero, yo tengo una adversión con él. Si hay un juez que votó o se mostró favorable al desafuero mi padre, tengo una aversión con él y creo que se debieron haber inhabilitado. Y le iba a preguntar también por el caso de Bianchi, que él decía, y se refirió en duros términos al senador Espinosa,
voy a tener que citar con comillas sus palabras porque da cuenta también del ambiente que se está generando en el Senado. Comillas, esta denuncia que hace Fidel Espinosa, senador del Partido Socialista, diciendo es el padre del actual senador, cuando era senador fue desaforado por el magistrado Muñoz y por lo tanto debería haber inhabilitado. Y él le responde, mi padre pidió ese desafuero, y esto es, comillas, una mariconada de Fidel Espinosa. Más allá de ese hecho, ¿usted coincide en que hay algo de venganza personal que puede quedar esa impresión, como dice el senador Espinosa? Es que, a ver, yo creo que acá lo clave es, tenemos una crisis institucional, tenemos un mundo político, instituciones como el Parlamento muy desprestigiado, y es evidente que cuando hay decisiones que toman los jueces que pueden afectar directamente a un senador, como ocurrió en el caso de Iván Moreira, o al padre de un senador, como el caso de Karim Bianchi, creo que el gesto correcto era inhabilitarse. Es un gesto voluntario y creo que nadie puede molestarse porque esas cosas que además son públicas, alguien las vuelva a señalar en el minuto que se está haciendo esta votación. Creo que uno no puede inhibir ese debate público, puede no compartirlo, puede cuestionarlo, pero no podemos impedir que en democracia se haya debate porque hay libertad de expresión. Ahora, el senador Lagos Weber decía que lo que ha ocurrido hoy día, estaba tratando de encontrar sus palabras exactas, aquí están. La derecha, una actitud revanchista y un proceso viciado, destituye al juez Sergio Muñoz, emporca así el clima político y debilita aún más un sistema institucional que comienza a crujir. ¿En esas estamos, senador? ¿Así de crítico está el ambiente? ¿Cuál es el efecto político de la destitución de Muñoz? Yo creo que las cosas están incluso peor de lo que certeramente relataba Ricardo Lagos Weber. Yo creo que acá no solo hay una venganza, una vendetta, hay una acción de amedrentamiento hacia el juez Muñoz, pero también hacia otros jueces o juezas de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones. O sea, lo que se quiere es decir, los jueces que fallen de manera que afecten los poderes económicos o los intereses de la derecha van a correr el riesgo de ser destituidos apelando a argumentos que no tienen solidez e incluso a pruebas que no están demostradas. Entonces es muy grave porque se busca en el fondo impunidad. O sea, se quiere un poder judicial que sea servil, que sea dócil, que esté domesticado y que por esa vía entonces no llegue la justicia hasta el final. Entonces es muy grave. Yo me pregunto, en estas condiciones, el día de mañana va a haber una sala penal de la Corte Suprema dispuesta a meter preso a un senador como ocurrió con Jaime Orpiz cuando se descubrió el cohecho o el soborno en que se incurrió en el caso de la ley de pesca, o van a haber jueces temerosos de que si ellos fallan así y destituyen y meten preso a un senador que cometió un delito, después en futuros debates del Senado lo puedan destituir, o en el caso de Penta va a haber la convicción de llevar hasta el final a esas personas a todos los castigos que les corresponden. O sea, son preguntas muy de fondo y es evidente que además al juez Muñoz no le perdonaron haber sido el juez que investigó el caso Riggs, que descubrió los 17 millones de dólares que tenía Pinochet en las cuentas secretas. Es evidente que no le perdonan que hizo un fallo que estableció que las ISAPRES deberían devolverle a los afiliados dineros que fueron mal cobrados. Y que bueno, yo mismo lo escuché, ¿cuántas veces acá en el Senado escuché decir este juez tal por cual, el juez Muñoz, que se cree un activista judicial? O sea, evidentemente había un juicio crítico a su fallo y yo creo que eso fue al final la vuelta de mano que se le dio hoy día de parte de esta mayoría lamentablemente en el Senado. Sí, quiero hacer una pregunta final, pero antes en justicia decir que desde quienes apoyaron la acusación en contra de Muñoz dicen que él no desconocía que su hija estaba en Italia, que lo que desconocía en sus palabras, en una entrevista también, era que no sabía que había firmado ese documento diciendo que estaba cuidando a su madre y que desde la perspectiva de quienes apoyaron a la acusación sí habían antecedentes suficientes para ellos respecto, que es algo que niega el ministro Muñoz, le dado información a su hija y los senadores y senadoras dicen, los que votaron a favor dicen que sí había antecedentes suficientes, algo que evidentemente con lo que usted nos relata no comparte. Yo quiero cerrar preguntándole si derechamente usted cree que lo... Disculpa, Mónica, sobre lo que tú decías, o sea, es bueno tener claro que la acusación tenía dos capítulos. Uno de los capítulos aludía a la situación de que la hija del juez Muñoz impartió en el periodo de pandemia justicia desde Italia, que es algo absolutamente reprochable, pero esa causal, ese capítulo, tuvo solo 23 votos. No tuvo la mayoría para destituirlo, así que eso queda de lado. Y por 25. Lo tanto el capítulo que se llegó a los 27,
a los 27 votos que lo destituyeron, fue el capítulo en que habla de haber él entregado la información de un fallo que estaba en acuerdo, pero que no había sido público, a su hija que tenía intereses económicos, por así decirlo, al haber comprado departamentos de esa inmobiliaria. Pero toda la argumentación, toda la acusación para decir que el juez Muñoz entregó esa información a su hija se basa en una testigo que no es imparcial porque es una ejecutiva de la empresa y que además solamente entregó una declaración jurada, nunca concurrió a la comisión que investigaba la acusación de la Cámara de Diputados, tampoco ocurrió a declarar en la investigación que hizo la Corte Suprema por su comisión de ética. Entonces, la prueba es casi inexistente y eso es justamente lo que uno cuestiona de esta votación que se dio hoy día en el Senado. Para cerrar, sí. ¿Usted cree que entonces esto es un atentado contra la independencia del Poder Judicial? Y, por favor, descríbame en qué queda el ambiente político entre todos ustedes ahí en el Senado y en el Parlamento, que tienen cantidad de labores que hacer, por de pronto nombrar a los reemplazos de estos jueces, pero la propuesta del CAE, el tema del cumplimiento tributario, los temas de salud, en fin. Entonces quiero preguntarle primero si cree que es un atentado a la independencia del Poder Judicial y segundo, ¿cómo queda el ambiente político entre ustedes? No con el Poder Judicial, sino el ambiente político en el Parlamento. O sea, indudablemente acá se cometió una injusticia. Yo creo que eso además desconoce o es un atentado contra el Estado de Derecho, porque evidentemente no se respetaron los derechos del afectado, en este caso el juez Muñoz, con un debido proceso. Pero yo soy más radical, Mónica, en el cuestionamiento. Yo creo que además acá lo que ocurrió es un acto de corrupción, porque el Senado tiene una responsabilidad muy importante que es juzgar, pero cuando esa responsabilidad se usa de mala manera, se usa en forma indebida y además lo que se pretende es impunidad para los grandes poderes económicos que el día de mañana no se vean afectados por fallo de la justicia, se está corrompiendo a la sociedad, se está terminando con esa independencia del Poder Judicial. Entonces yo creo que aquí se ha cometido un acto de corrupción y obviamente la situación acá en el Senado está en una polarización de un quiebre absoluto y la derecha, envalentonada además porque tiene el apoyo de Matías Walker, de la senadora Jimena Rincón, se sumó el senador Bianchi, tiene una mayoría que le permite bloquear todos los proyectos de ley del gobierno. Entonces, en este minuto, si tú me preguntas qué pasa con el CAE, como yo lo veo, la derecha va a rechazar el proyecto de ley del CAE. ¿Qué pasa con la reforma previsional? La derecha la va a echar al agua. O sea, hoy día lo que tenemos es un bloqueo, una capacidad política de la derecha de bloquear las iniciativas del gobierno, por lo tanto las cosas no se ven nada de fáciles ni positivas acá en el Senado. O sea, usted me está diciendo que hoy día fueron notificados de que la agenda legislativa del gobierno va a ser bloqueada. Yo creo que fuimos notificados de eso y por supuesto que vamos a tener que buscar una táctica y una estrategia para enfrentarlo, pero creo que lamentablemente las conquistas sociales, los avances democráticos hoy día han vivido un día nefasto y eso se va a expresar en las votaciones de la derecha en los próximos proyectos de ley y en la capacidad que tienen de bloquear iniciativas emblemáticas como las que comentamos recién. ¿Y qué táctica podría haber? Porque la última vez que nos dio una táctica en Aquí se debate fue bastante polémica la idea de la movilización social. Entonces no sé si está pensando nuevamente en aquello o qué otra táctica podría haber para lograr la aprobación. Bueno, cuando estamos próximos a que se conmemoren 5 años del estallido social y uno se pregunta, bueno, con todos estos abusos, con toda la situación de corrupción que desató Hermosilla Suchat, con esta acción injusta que se comete contra el juez Muñoz, que justamente habían tenido fallos que implicaban avance en materia de derechos sociales, uno lo que siente es que toda la gente que salió a protestar tenía toda la razón y que los problemas en vez de resolverse se agudizan. Entonces, lo que uno espera es que encaucemos esa frustración que hay en cambios democráticos, responsables, serios, y obviamente la gente en democracia tiene derecho a manifestarse, a opinar, a movilizarse, y nadie nos puede cuestionar ello ni quitar ese derecho. Senador, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime.